eso, entonces ahí sí vamos a tener que batallar un poquito más. Ya entendiendo el lenguaje figurado, podemos hablar a lo mejor ya de la profecía, ¿verdad? Y en la profecía pues vamos a tener un poquito más ya con el lenguaje figurado como base. Y lo otro también que me gustaría estudiar es un resumen de toda la Biblia. Darles un resumen de cada libro, por lo menos, ¿verdad? Que entiendan, si miran por ejemplo ahí la línea esa de tiempo, ¿verdad? Que ustedes sepan exactamente dónde está Génesis, dónde está Éxodo, dónde está Primera de Samuel, Primera de Crónicas, Esdras, Isaías, todo eso. Y entonces ya tienen una idea ustedes dónde se encuentra cada libro, y con eso en mente, si saben de qué trata el libro, quién lo escribió, quién iba dirigido, ya pueden aplicar todo lo que han aprendido, el propósito del autor, el contexto bajo el cual estuvo diciendo las palabras. Y cuando yo vengo a entender todo eso, la historia, en qué parte viene a tomar, pues ahora sí lo pueden aplicar para ustedes. ¿Cuál es la aplicación para la iglesia hoy en día de lo que leemos? Pero ya no estamos sacando ahora sí fuera del contexto algo que leemos simplemente porque lo encontramos en la Biblia. Y ese va a ser el propósito también de dar esa lección. Pero la mayoría entregaron la tarea y muy poco tuve que agregar o hacer correcciones, ¿verdad? Entonces pues buen trabajo, creo que se va entendiendo el material. Tú me dices cuando ya esté listo, ¿verdad? Oh, ya estoy grabando. ¿Oh, ya? Ok, está bueno, pues vamos a iniciar entonces. La lección 5, ¿verdad? Pues obviamente vamos a estar hablando. Es más, antes de continuar, había dicho que les iba a dar una mala sorpresa y no les iba a decir nada, ¿verdad? Pero terminando la lección 5 va a haber examen. El propósito es que en estas primeras 5 lecciones pues vayamos aprendiendo, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, cómo Dios nos autoriza, la manera como Dios autoriza, todo lo que hemos venido estudiando. Y entonces el propósito ahora sí va a ser tener un examen culminando la lección número 5. Y todavía no sé si nos vamos a quedar en 9 lecciones o le voy a agregar una más para que sean 10. Pues ya el otro examen sería al culmino ya sea la 9 o la lección 10. Pero con eso en mente, entonces, ahorita estamos estudiando reglas para el significado de palabras y de expresiones. La semana pasada empezamos primeramente con las reglas para el significado de expresiones, ya empezamos al revés. Pero al final de cuentas, como quiera, me voy a asegurar que en las presentaciones que les voy a dar, y se las voy a enviar ahora en la noche si Dios quiere, hasta donde estamos ahorita, para que ustedes sepan, ok, estas son las reglas que son para poder comprender el significado de expresiones, y estas son las reglas para aprender el significado de lo que son palabras, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, pues el propósito de esta lección. La semana pasada, pues obviamente, rápidamente hablamos que hay ocasiones en las que el autor nos revela datos incidentales. Esos son datos, ¿verdad?, que originalmente no ocupaban la parte principal del tema que él está tratando, pero simplemente fueron datos añadidos o datos extras, ¿verdad?, que él nos dio, que entran como parte del mensaje principal que él estaba dando. Y pues ahí miramos 4 ejemplos, solamente los voy a poner en la pantalla. Janes y Jambres, ahí es donde aprendemos que ese era el nombre de 2 de los hombres que habían resistido a Moisés allá en Egipto, según lo que leemos en 2 de Timoteo 3:8. Ya lo puse todo, pero no sé por qué no está apareciendo ahí. Ahí está, Hay que darle un Red Bull a esta cosa, ¿verdad? Para que trabaje también, se anda quedando dormida. Bueno, miramos estos 4, ¿verdad? Que la sal puede perder su sabor, Lucas 14:74, que el ciego que Jesús sanó en Bethsaida, pues podemos llegar por implicación que ya había mirado antes, porque él dijo, los hombres los veo y parecen como árboles que están caminando. Eso implica que él ya antes había mirado un árbol, sabía cómo se miraba un árbol, y la única manera de saber eso no es porque alguien se lo escribió solamente, sino algo que él ya había mirado, estaba familiarizado. Y finalmente, ¿verdad? Aprendimos sobre la ciudadanía romana, que era algo lo cual podía ser comprada, que hasta ahí les di el ejemplo de las gold cards que anda vendiendo ahorita Trump, ¿verdad? Para que tenga dinero puede comprar una por una gran suma, y fue lo que pagó este hombre romano, ¿verdad? Que pagó mucho por esa ciudadanía romana. Entonces, vuelvo a repetir, estos son datos que son incidentales, son datos extras, datos que tienen cierta importancia, pero no eran datos que eran parte del mensaje principal que el autor está tratando de comunicar. ¿Okay? Entonces, pues solamente para saber que podemos sacar información de ellos, pero que no es lo principal que nos tenemos que enfocar.
¿Cómo tenemos que interpretar? La primera regla. Aquí está la primera regla que miramos la semana pasada. Y recuerden, estas van a ser reglas para el significado de expresiones. Y la primera que ya miramos es que si vamos a encontrar una expresión en un texto y queremos saber cuál es el significado de esa expresión que el autor da, bueno, entonces yo tengo que interpretar esa expresión de acuerdo con el propósito conocido del autor. Es decir, para yo comprender, lo primero que debería buscar, cuál fue el propósito original que el autor tuvo cuando él escribió esta frase, de qué más se compone, o nuevamente qué es lo que está detrás, qué era lo que él quería lograr con el mensaje que estaba dando. Entonces, esa es la primera regla, y obviamente ya miramos que en ocasiones podemos ir a la Biblia y hay veces que no hay que quebrarnos tanto la cabeza, ¿verdad? Ya el autor mismo nos revela con qué propósito él escribió o con qué propósito él expresó lo que estaba diciendo. Entonces hay ocasiones que lo encontramos así, de una manera explícita. Por ejemplo, en las parábolas, ahí miramos el ejemplo de dos de las parábolas en Lucas 18, donde se nos dice en el versículo 1 y en el versículo 9 cuál era el propósito de cada una de estas dos parábolas, ¿verdad? Y ahí Lucas bien claramente nos dice, bueno, el Señor, para referir a esta parábola, la razón que Él la enseñó era para cumplir este propósito. Ahí nos dice, ¿verdad? Entonces ahí no me la tengo que quebrar porque ya Lucas me está diciendo cuál era el propósito de esas palabras. Por ejemplo, tenemos también el propósito del Evangelio de Juan. Ahí nosotros comenzamos mirando, bueno, obviamente cómo empieza el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo empieza Juan? Bueno, nos empieza declarando que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios encarnado. Está hablando de todo lo que Él vino a hacer. ¿Y qué hace el resto de la epístola? Viene a comprobar por qué razón Él al principio nos dijo que Jesucristo es Dios. Y por eso en el versículo 20 ya nos dice, bueno, todo lo que, capítulo 20, perdón, Él viene a decirnos, ¿verdad? Que y hubo además muchas otras cosas que Jesús había hecho, pero nos habla ahí que el propósito por el cual esas habían sido registradas, por lo menos de parte de Juan, era para que ellos creyeran. ¿Creyeran qué? Que Jesús es el verbo, que Jesús es Dios, que era en el principio y que era Dios. Entonces ahí Juan, ¿verdad?, nos viene a declarar hasta el capítulo 20, lo podríamos entender como quiera por inferencia, ¿verdad?, que ese era el propósito que él tenía, pero ya no lo viene a declarar de una manera más explícita. Otro ejemplo, ¿verdad?, que miramos el propósito del Evangelio de Lucas, que en el capítulo 1 del 1 al 4 miramos que Lucas originalmente le escribió a Teófilo y él le dice todas las cosas que muchos ya han tratado de hacer. Bueno, pues yo me propuse escribir por orden las cosas que obviamente tu fe está basada en ellas, y mi propósito es que tengas todo esto en orden. Y ahí nos dice, ¿verdad?, porque él escribió el Evangelio según Lucas. Y finalmente, ¿verdad?, miramos también que hay algunas cosas que vamos a encontrar escritas en la Biblia, pero esas cosas que están escritas originalmente fueron transmitidas de manera verbal, como lo fue el ejemplo de Primera de Reyes 22:15, donde encontramos ahí que Acab iba a ir a la guerra y está, ¿cómo se llamaba el rey de Israel en ese tiempo? ¿Josafat era? No, ¿quién era el otro? ¿Alguien se acuerda? Lo tenía, pero se me escapó de la mente. ¿Te acuerdas tú, Juan? Josafat. Sí, era Josafat. Ya lo habías mencionado la semana pasada. Sí, ok, era Josafat. Entonces, todo eso es lo que miramos ahí, que, pues obviamente, ahí se nos declara o entendemos que el tono que él utilizó había un propósito, hubo una manera como se dijo que acá llega a entender, pues ¿verdad?, me lo ha dicho, pero yo sé que no es sincero en lo que me está diciendo. Algo se dio cuenta en ese tono. Pero ahora vamos a empezar en esta siguiente parte. Y no sé por qué esto está tardando. Segunda regla. Ya la primera ya la miramos. Ahora vamos a entrar a la segunda regla. Si yo lo primero entonces me encuentro con una frase y yo quiero entender el significado de esa frase porque parece un poco dudosa, me parece un poco difícil, lo primero que yo hago, bueno, tengo que entender cuál era el propósito del autor. Ahora ya sé el propósito del autor. Lo segundo que tengo que hacer, además de entender el propósito del autor, yo tengo que analizar o considerar cuidadosamente el contexto. Y aquí vamos a hablar del contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato?
Si estuvieron en las conferencias, yo ya definí lo que era el contexto inmediato cuando me tocó uno de los temas que prediqué. ¿Quién se acuerda cuál es el contexto inmediato? Es lo que se habla antes del versículo en ese mismo capítulo. ¿Antes? Y después. ¿Antes o después? Antes Los dos. y después. Antes y después. Puede ser los dos, ¿verdad? Puede ser inmediatamente antes o inmediatamente después. Ahora, cuando hablamos de inmediato, puede ser dentro de ese mismo capítulo, ¿verdad? Dependiendo de dónde está el versículo, pueden ser los versículos que estaban antes o los versículos que estaban después, o probablemente el tema que está hablando el autor fue un tema que había comenzado hace 2 capítulos. Y entonces mi contexto inmediato puede ser 2 capítulos antes o todavía un capítulo más adelante. Entonces yo tengo que entender, ¿verdad? Leer cuidadosamente todo. Yo tengo que seleccionar dónde encuentro el contexto inmediato. ¿Es antes o es después de lo que estoy leyendo? Pero es lo que está más cerca, ¿verdad? A la frase que yo estoy leyendo. Con eso en mente, vamos a mirar. En este contexto inmediato, la razón que es importante considerarlo es porque hay cosas que probablemente se hicieron o se dijeron en el momento en el cual la frase que estamos tratando de interpretar se dijo. Y entonces yo tengo que entender, bueno, ya entendí el propósito del autor, pero antes de que esta frase se dijera o después de que esta frase se dijera, hubo ciertas acciones que se hicieron o hubo ciertas palabras que se dijeron que van a complementar esa frase. Entonces yo analizo el contexto inmediato porque ese contexto inmediato me va a arrojar más luz, me va a dar más información sobre el significado de esa frase que yo estoy tratando de entender o de comprender. ¿Sí lo entendemos todos hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces con eso en mente, les voy a dar un ejemplo aquí. Y quiero que ustedes me ayuden. ¿Se acuerdan cuando Pilato le preguntó a Jesucristo qué es la verdad? ¿Por qué le hizo esa pregunta? ¿Alguien se acuerda de esa escena? ¿En qué momento fue? Cuando lo iban a Cuando lo iban a crucificar. Va delante de Jesucristo. Ahora, antes de ir con Pilato, ¿dónde había estado Jesucristo? ¿Como judíos? ¿Cómo? ¿Como judíos? Bueno, los judíos lo fueron y lo tomaron preso en el monte. en el Sanedrín. Lo ¿Cómo? En el Sanedrín. Lo llevaron al Sanedrín y ahí pues obviamente lo golpearon, ¿verdad? Le hicieron todo lo que le hicieron y luego lo van a llevar delante de Pilato. ¿Pilato fue el primero que cuestionó a Jesucristo? ¿O hubo alguien antes de Pilato? ¿Quién era Herodes? ¿Qué hay de Herodes? ¿Se acuerdan que se da cuenta Pilato, bueno, él es nazareno? Esto implica entonces que Herodes es quien tiene que juzgar este caso. Entonces Jesucristo se lo mandó a Herodes. Hello, Y Herodes Bible se pone lovers. contento al principio, ¿verdad? Porque Herodes piensa, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Cómo dijiste? No, es que the Bible me salió un audio. Oh, ok. Bueno, me sacaste de acá. ¿De onda? Bueno, entonces Jesucristo se lo envía a Herodes, ¿verdad? Y Herodes está contento porque él anhelaba o había deseado mirar a Jesucristo por algún tiempo. Y total que Herodes le hace muchas preguntas a Jesucristo. ¿Le contestó algo a Jesucristo? No le contestó nada. Herodes, ¿verdad? Como que se molesta. ¿Y qué hizo con Jesucristo? Se lo mandó para atrás. Pero no nomás se lo mandó para atrás. Lo ¿Cómo, golpeó. cómo se lo mandó? Lo golpeó y ¿qué más le hizo? Y lo vistió de ropas reales. O sea, de una manera lo está humillando. Lo golpea, lo viste de ropas reales. Y cuando regresa, hay una frase ahí que dice Lucas. Que desde entonces, pero dice Juan que desde entonces Pilato y Herodes se hicieron amigos. Y antes habían estado enemistados. ¿Por qué hicieron amigos? Algo le causó gracia a Pilato la manera como Herodes había golpeado a Jesucristo, cómo lo vistió de ropas reales y se lo regresó. Cuando él regresa, recuerden, ya Jesucristo ha sido golpeado, se le ha hecho todo esto, se le ha humillado, y cuando él habla acerca de la verdad, es entonces cuando Pilato le hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Y se levantó y se fue. ¿Por qué hizo esa pregunta Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál fue el propósito de esa pregunta? Ya les acabo de decir todo lo que pasó anteriormente. Que es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Que él era el Hijo de Dios. No.
Hermana. Sí, sí. ¿Levantó la mano, verdad? No. No, a ver, pensé que había hecho así. Pues como quiero contar a usted, ¿por qué razón? Que era el rey de los judíos, lo acusaban de ser el Ajá. rey de los judíos. Sí, puedes ver, pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Bueno, pues, ¿lo dices tú por ti mismo o lo dices porque otro te lo dijo? Pero obviamente todo eso ya había pasado. Pero el punto aquí, quiero que alguien me lea Juan 18. ¿Lo tienes tú, Juan 18:38? ¿Se lo puedes leer, por Sí, favor? sí. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ujú. Ahora, el hecho de que leemos que cuando él le hace la pregunta, ¿qué es la verdad? E inmediatamente se levanta y se fue, ¿qué podemos nosotros concluir basado en la pregunta y la acción que hizo Pilato? ¿Estaba interesado en la verdad? Más bien lo que miramos es una manera de decir, estás hablando de la verdad. ¿Tú qué sabes de la verdad? Miramos la manera como lo está menospreciando a Jesucristo, ¿verdad? Es decir, no estaba interesado cuando él dice que es la verdad. ¿Tú qué asunto tienes que hablar de la verdad? ¿Verdad? Ese es el menosprecio que él muestra al poner a Jesucristo como alguien que no tenía ningún lugar para estar hablando de lo que era la verdad. Entonces, en ese sentido podemos mirar el desprecio, el menosprecio, y que no era alguien que estaba interesado en saber qué era la verdad, sino más que nada es como un, ¿y tú qué sabes de la verdad? ¿Sí, Wesley? Creo que el 37 ayuda un poco también a la pregunta de la verdad. Ujú. Se les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y luego aquí dice, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, ¿en qué sentido ayuda? De que ayuda a tener lo que proclama Jesús en cuanto a la verdad, y luego él le contesta como de esa manera. A ver qué explica. Así es. Tú dices que eres rey, ¿verdad? Y tú dices que cualquiera que te siga a ti o que siga la verdad, pues obviamente va a tener bendiciones de Dios, pero mírate cómo estás. Mírate lo que está pasando. ¿Tú qué asunto tienes tú con la verdad? Por eso miramos que esa pregunta, si la leemos nomás, cuando dice Pilato al preguntar qué es la verdad, y yo analizo el contexto, yo llego a esta conclusión, que esa no fue una pregunta que fue hecha con el propósito de aprender qué era la verdad. De decir, bueno, aquí tengo enfrente de mí al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios, como siendo Dios mismo, y si yo le pregunto la verdad, yo puedo tener la confianza que Él me está hablando la verdad. Esa no era su actitud. La actitud de Él, ¿verdad? Por el hecho de que menospreciaba a Jesucristo, es una pregunta que más que nada es una forma de desdén, una forma de hacer completamente a un lado y menospreciar a Jesucristo, ¿verdad? Tú no tienes ningún asunto hablando de la verdad o definiendo, ¿verdad?, lo que es la verdad. Entonces esa pregunta, nuevamente, no es para aprender. Es una pregunta con despecho y es una pregunta con menosprecio, que en el momento se levanta y Él se va. Está menospreciando a Jesucristo. ¿Sí lo pueden mirar todos ahí? Pero ese es el contexto que yo me doy cuenta por qué razón, ¿verdad?, que se hace esa pregunta. Voy a dar unos textos también que lo muestran de una manera más clara. Aquí hay varias interpretaciones. ¿Alguien ha leído aquí Mateo 21:15? Lo voy a pedir a... ¿cómo? Juan 21, 15. Juan 21:15. El Red Bull no ha hecho su trabajo, ¿verdad? Juan 21:15. Lo voy a pedir a Rosa, ¿lo puedes leer, por favor? Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ok, vamos a parar ahí. Hay una frase, hay una pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a Pedro. La pregunta que le dijo es esta: ¿me amas más que estos? Usen el contexto y ustedes díganme. Primero que nada, cuando él hace la pregunta, ¿me amas más que estos? ¿A quién se refiere cuando dice, ¿me amas más que estos? ¿A quién se está refiriendo? ¿A los discípulos? ¿A los discípulos? ¿Cuántos dicen que a los discípulos? No, levanten la mano alto los que digan que a los discípulos. La hermana Ada está de acuerdo, la hermana Esmeralda, Angie y Eric están de acuerdo con Juan. ¿Los demás qué dicen? Cuando le dicen, ¿me amas más que esto? ¿Está refiriendo a los discípulos?
Sí, ahí en el versículo 12 ya lo dice, ¿eh? Ujú. Si les dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Hay que leerlo porque estaba antes, ¿no? Para poderlo entender. Digo, lo que estaba así, porque estaba platicando en ese entonces con los discípulos, ahí dice, ¿no? Bueno, déjame hacer una pregunta. En el contexto, recuerden, el propósito del contexto es a mirar esto. ¿Qué fue lo que se hizo y qué fue lo que se dijo en el momento antes o después de que la frase se dijera? ¿Qué pasó antes o después? Primero vamos a empezar con lo que pasó antes. ¿Cómo comenzó toda esta escena? ¿Qué fue los sucesos o acontecimientos que pasaron previos a que llegáramos a este momento donde están sentados y Jesucristo le hace la pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Porque no estamos ahí. Y lo que no sabemos es si le está apuntando a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas tú más que estos? ¿Está apuntando a los discípulos o está apuntando a algo más? Por eso es la importancia del contexto. ¿Qué fue lo que se hizo y lo que se dijo antes? ¿Dónde comienza este relato? Aquí tenemos el relato de una acción. En el relato de esa acción hay varios sucesos. ¿Dónde comenzó todo? ¿Fue en la última cena? No, no es en la última cena. Aquí ya Jesucristo ya En el resucitó. versículo En el 4, mar. hermano. En el mar. Cuando- ¿Dónde comienza? ¿En qué versículo? En el 4. 1, bueno, en el versículo 1 en adelante. Bueno, versículo 1. Noten lo que dice el versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar en Tiberias y se manifestó de esta manera. Ahora aquí nos va a empezar a decir cómo vino Jesús a manifestarse con ellos antes de que pasara y se hiciera esta pregunta. Versículo 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué es lo que está pasando? Pero no pescar. Bueno, fueron a pescar, pero ¿estaba Jesucristo ahí con ellos antes de que fueran a No. pescar? No. Jesucristo no se aparece. Aquí dice que Jesucristo se aparece después de que ellos, o en el momento en el cual ellos andaban pescando. Pero ¿por qué razón fueron a pescar? ¿A quién se le ocurrió la idea? Pedro. Y luego los demás escucharon a Pedro y dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Pues no vayas solos, nosotros vamos contigo. ¿Y quién va con él? Bueno, hoy tenemos el nombre de varios. Primeramente dice Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Cuántos eran en total? Eso era Tomás, Natanael, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Eran 6. ¿Cuáles son los dos hijos de Zebedeo? Juan y Jacob. Juan y Jacob. Okay. ¿Y los otros dos cuáles son? Porque esos son otros dos. Todavía no leemos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces noten, hay un orden de sucesos. Todo comenzó con Pedro, que Pedro está diciendo, voy a ir a pescar. Entonces Tomás, Natanael, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos dicen, nosotros vamos contigo. Se van para el mar. Luego dice el versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vámonos también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Después ya están toda la noche pescando y en toda la noche no han pescado absolutamente nada. Entonces ya cuando va amaneciendo es cuando finalmente Jesús se les acerca. Antes de que Jesús se sentara con ellos, todo este asunto había comenzado desde el día anterior, la noche anterior, con Pedro. Versículo 5, perdón. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella
y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Más que estos quiénes? Los discípulos. No los discípulos, Los discípulos. los peces. ¿De qué estamos hablando? ¿A dónde fueron? Fueron a pescar. Y están yendo a pescar. Pedro se le ocurrió: no han pescado nada en toda la noche. Y al no pescar nada en toda la noche, el Señor se les aparece muy temprano en la mañana. Que les dice el Señor: echen la red al lado derecho, ahí van a hallar. Finalmente, ¿verdad?, echan la red, sacaron como 53 pescados, y habían los otros discípulos, los ayudan para arrastrarlos a la orilla, y estando ahí cerca les dice: traigan. ¿A qué está apuntando? Traigan de esos pescados que acaban de sacar, traigan de esos, y los cocinan. Ahora la pregunta es: ¿por qué le hace esa pregunta al Señor? Y si yo analizo el contexto, no le está preguntando a Pedro si lo ama más que Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, otros dos. No le está preguntando si lo ama más que ellos. Le está preguntando si lo ama más que los peces. La pregunta, ¿qué está dando a entender con esa pregunta? Y aquí es donde quiero que pongan su mente a trabajar. Ajá. A ver, tú, Rosa, tú levantas la mano. Como amas más las cosas del mundo que a yo, porque pues yo creo que por el contexto, si ellos anduvieran toda la noche y pescando nada, traen hambre y él quiere comer, pues con eso yo puedo usar como mi razonamiento que él quiso las cosas del mundo y estaba tratando de agarrar todos los peces. Bueno, el hambre, ¿verdad? El hambre nos mueve, ¿ok? Pues es su livelihood, ¿no? Livelihood, ya. Eran pescadores antes. Recuerden que les ha dicho Jesucristo: yo los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Ahora aquí ya Pedro estaba regresando otra vez a su oficio que había hecho anteriormente, la manera como se ganaba la vida. Obviamente miramos nosotros entonces que al regresarse, la pregunta de Jesús viene a tener varios significados, ¿verdad? ¿Me amas más incluso estar al punto de dejar esta labor, este oficio, y entregarte completamente a mi servicio? ¿Me amas más que las cosas materiales, aún que lo que es elemental del alimento, el sustento diario? ¿Me amas más tú que estos? Los peces son solamente un símbolo para representar ya sea el oficio que ellos tenían antes. ¿Estás dispuesto a abandonar tu oficio? ¿O son un símbolo para decir: estás dispuesto a abandonar estas cosas y enfocarte completamente a mi servicio? Pero déjame decirles, no es equivocado lo que algunos de ustedes hicieron, pensar que cuando le preguntan ¿me amas más que estos?, que se refería más que a los discípulos, porque la mayoría de la gente a veces sí lo interpreta. Pero ¿por qué se interpreta de esa manera? Porque no estamos analizando el contexto. No estamos analizando lo que se hizo antes y lo que se dijo en el momento cuando esta pregunta se vino a hacer. Cuando yo analizo el contexto, yo vengo a entender qué son los acontecimientos que habían pasado, y basado en eso, yo puedo sacar una conclusión sobre el significado de esa frase o esa pregunta. ¿Me amas más que estos? ¿Todos de acuerdo? Que ya estamos perdidos. ¿Sí miraron? ¿Ok? Y es bien fácil perderse cuando no estamos considerando el contexto. Y es bien fácil mal aplicar un texto o aplicarlo a alguien más cuando yo no he tomado tiempo para considerar. ¿Qué tanto tiempo me tomó para analizar el contexto? No mucho, ¿verdad? Todo lo que tuve que hacer es regresar al versículo 1. Leí del versículo 1 hasta el versículo 14 y ahí está la respuesta. Ya entiendo qué fueron los eventos que llegaron antes de que se hiciera esa pregunta. Y basado en esos eventos, yo entiendo por qué el Señor está haciendo la pregunta. ¿Todos bien? Un último.
Este siempre lo pongo. Mateo 18:20. ¿Qué dice Mateo 18:20? Donde están dos o tres congregados. Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yanel, ¿qué significa eso? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa esa frase? Solamente en eso nos vamos a enfocar. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que no importa la cantidad de miembros que estén congregados. Que no importa la cantidad de miembros que están congregados. ¿Ok? ¿Quién levanta la mano y está de acuerdo con Vianel? ¿Nadie? Malos, ¿por qué la dejan sola? Porque muchos ya saben, ¿verdad? Muchos ya lo han analizado y esto es un ejemplo que he utilizado muchas veces. Juan, ¿qué significa? Pues es que ahí está hablando el contexto acerca de hermanos que están peleados. Y pues ya cuando se ponen de acuerdo, pues Dios está de acuerdo con eso, que se ponen de acuerdo. Así es. Vamos a analizar el contexto. ¿Dónde comienza el contexto? Versículo 15. ¿Cómo empieza el versículo 15? Por tanto, Si alguno peca contra ti o si tu hermano peca en contra de ti, ¿qué dice? Ve y tú habla con él, muéstrale su falta. Si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, bueno, ahora toma 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si aún a ellos no los escuchare, entonces dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, denle por gentil y publicano. Y luego él dice, porque todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo. Esa es otra frase que podríamos analizar. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y luego llegamos al versículo 20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No está hablando de que si están 2 o 3, si son poquitos, un número pequeño, no se preocupen, ahí estoy yo. Obviamente el Señor está ahí, pero la frase no está hablando de eso. Esta frase tiene que ver con una decisión que se ha tomado de cortarle la comunión a alguien. ¿Cómo sé eso? Porque dice, primero fuiste y hablaste con tu hermano, no te escuchó, tomaste 1 o 2 y aún en boca de 2 o 3 testigos tu hermano no se arrepintió. ¿Qué hiciste? Bueno, lo llevaste delante de la congregación. Tampoco quiso escuchar a la congregación. ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Ya se siguió 1, 2, 3 pasos después de una y otra amonestación. Entonces tenle por gentil y publicano. Porque lo que atares en la tierra, si tu hermano se arrepiente y se queda dentro de la iglesia, él está inscrito en el libro de la vida. Pero si tu hermano no se arrepintió y es desatado, ya no hay comunión con él en la iglesia, él ha perdido su comunión también en el cielo. De hecho, originalmente perdió su comunión en el cielo antes de perder su comunión en la tierra. Y entonces cuando usa la frase, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos, está diciendo, cuando se toma una decisión en la cual se han seguido los pasos que yo he estipulado, y ellos tienen mi aprobación. Porque son 2 o 3, es un número de mis hijos que han seguido cada uno de los pasos que yo he delineado, y por lo tanto la decisión que ellos toman basada en los mandamientos que yo doy, esa es una decisión que tiene mi aprobación. Entonces esa frase está designando que Jesucristo aprueba cuando alguien es desatado en la tierra o cuando alguien es atado en la tierra. ¿Sí la comprenden? ¿Qué me ayuda a entenderla? Otra vez, el contexto. Y este texto, ¿verdad? La hermana, como lo dijo la hermana Vianel, es algo que ustedes pueden ir a una campaña, a una confraternidad de muchos hermanos. Mateo 18:20, hermanos, estamos bien poquitos, pero no se preocupen porque Mateo 18:20 dice que donde estamos 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está Él con nosotros. Bueno, obviamente yo estoy de acuerdo, el Señor está ahí, pero ese no es el texto para utilizarlo, porque ese es un texto que está hablando de un proceso de disciplina que se ha llevado a cabo y que ese proceso de disciplina culminó en alguien teniéndosele como gentil y publicano, y el Señor aprobó que a este hermano se le tuviera como gentil y publicano. Eso es lo que está hablando ese texto. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos lo entendemos? ¿Janet? ¿Así? Entonces, por eso pueden mirar, y aquí son solamente 3 ejemplos, pero yo pudiera darles una gran cantidad de ejemplos donde agarramos una frase y si no tenemos cuidado de analizar el contexto,
vamos a dar una interpretación equivocada. ¿Y cuántos hermanos no hay que toman muchos textos de la Biblia y el sermón probablemente está muy bonito como lo están predicando, tienen buena retórica, tienen buena homilética, buena manera de presentarlo, pero están agarrando frases o textos que no están diciendo lo que ellos quieren decir que digan, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener cuidado nosotros. Por eso yo siempre he dicho, antes de enseñarle a alguien homilética cómo predicar, primero enséñale cómo estudiar. Porque si no sabe cómo estudiar la Biblia y cómo interpretarla correctamente, podrá dar muy buenos sermones porque le enseñaste homilética, pero va probablemente a enseñar cosas que no son de acuerdo a lo que la Biblia está enseñando. Por eso primero la hermenéutica y luego la homilética. Ya saben cómo estudiar, cómo correctamente entender el significado de las palabras de Dios, ahora sí pueden enseñar lo que ellos ya pueden entender. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, entonces la segunda regla, ¿verdad? Debemos considerar cuidadosamente el contexto. Maribel, ¿cuál era la primera regla? ¿Cómo? Es lo que hablamos, que empezamos la semana pasada, Ajá. de que el autor dice directamente lo que quiere decir. Le llamamos el propósito, ¿verdad? El propósito. Entendemos el propósito del autor. Entonces primero, la primera regla, entender el propósito del autor. Segunda regla, considerar cuidadosamente el contexto. ¿Cuál sería la tercera? Aplicar. ¿Cómo? Aplicar. Dice Juan. Tercera, esta otra bien facilita. Aquí nos voy a dar ejemplos porque esta se puede entender bien fácilmente. La tercera regla. Si yo ya consideré el propósito del autor y yo ya consideré el contexto inmediato, tengo que asegurarme que cualquier conclusión a la que yo llegue no sea una conclusión que venga a contradecir algo en la Biblia. Es decir, la Biblia nunca se va a contradecir a ella misma. Si la Biblia es la verdad de Dios, entonces la Biblia debe armonizar consigo misma. Y aquí les voy a dar esta frase y esta quiero que se la memoricen si pueden. Esta, memorícensela, duérmanse pensando en ella y acuérdense de esta siempre. Ninguna doctrina puede ser verdadera si está en oposición directa a cualquier declaración clara de la palabra de Dios. Eso ténganlo siempre bien claro. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las veces hay doctrinas que se enseñan o que se presentan que si yo me pongo a analizarlas, si yo llego a encontrar, bueno, este hermano presentó esta doctrina, pero esta doctrina está directamente opuesta a una verdad bien establecida de una manera explícita en la Biblia, entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Lo que el hermano enseñó es falsa doctrina. No es una doctrina que está aprobada de acuerdo a lo que enseña la Escritura de una manera explícita. Y eso está fácil, es la más fácil que vamos a aprender. Entonces ahí van 3 reglas. La primera, conocer el propósito. Segunda, analizar el contexto inmediato. Y tercera, entender que si la Biblia es la verdad de Dios, debe de armonizar consigo misma. No puede haber ninguna contradicción. Y en el momento que parezca haber una contradicción, tengo que seguir estudiando. Esa no es la interpretación correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que aquí, si yo estoy en este punto, y yo ya consideré el propósito y consideré el contexto inmediato y llego a una conclusión, pero luego me doy cuenta que esa conclusión contradice algo más en la Biblia, entonces digo, ¿sabes qué? Ya llevo estas 2 reglas, pero la tercera me dice que si contradice, le tengo que seguir buscando, tengo que seguir estudiando. Entonces aquí entra la 4ª regla. La 4ª regla me dice entonces que yo puedo encontrar más información. Es decir, puede haber un poco más de luz que se puede arrojar hacia un pasaje dudoso o difícil cuando yo comparo otras declaraciones del autor sobre el asunto. Ahora déjenme se los pongo de esta manera. Vamos a suponer que estoy leyendo algo que escribió Pablo. Yo ya entendí cuál era el propósito de Pablo en escribir algo. Es más, incluso ya entendí el contexto, qué fue lo que hizo, o qué fue lo que dijo, o qué fue lo que pasó antes, ya lo entendí. Pero me di cuenta que parece que hay una contradicción en la conclusión que yo he llegado basado en estas 2 reglas. Entonces una 4ª regla que tengo que hacer, bueno, si fue Pablo quien lo escribió, déjame, le sigo buscando, entonces ahora voy a ir a otros escritos de Pablo, que fue quien escribió eso, y yo voy a buscar si hay otra parte donde Pablo esté hablando del mismo tema, y entonces considerar qué información él da en otra parte de la Biblia
en la cual ahora yo pueda comparar lo que estoy analizando con otras partes de la Biblia. Entonces yo estoy comparando aquí todo lo que Pablo ha hablado respecto a ese tema. Lo mismo hago con Pedro, con Lucas. Pero si es Lucas, ¿qué puedo hacer? Bueno, analizo el Evangelio según Lucas, o puedo ir al libro de los Hechos, que fue otro libro escrito por él. Si analizo algo del apóstol Juan, bueno, puedo ir al Evangelio según Juan, o puedo ir también a la primera, segunda o tercera de Juan, o también al libro de Apocalipsis. Si es algo que dijo Pablo, bueno, puedo encontrar a lo mejor información en primera y segunda de Corintios, en Gálatas, Efesios, Filipenses. El punto aquí es este. Si yo ya seguí las primeras dos reglas y llego a una conclusión que parece haber una contradicción, entonces ahora yo tengo que entender, bueno, ahora voy a ir al resto de los escritos de este mismo autor y ahí voy a analizar qué más él ha dicho en cuanto a este mismo tema. ¿Se entiende claro? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a dar un par de ejemplos. Hay ocasiones, ¿verdad?, en que el orador o el escritor va a tratar con el mismo asunto en diferentes lugares de una perspectiva o de un ángulo diferente, pero va a tratar con el mismo tema. ¿Qué ejemplos puedo encontrar? Efesios y Gálatas. ¿Qué es la enseñanza principal de Gálatas y Efesios? A ver, los que han leído la carta de Gálatas y de Efesios, ¿cuál es el mensaje principal de esas cartas? Por ejemplo, Gálatas, ¿por qué fue escrita? ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo primero que les dice? Estoy tan maravillado que tan pronto se han apartado del Evangelio de Cristo para seguir otro Evangelio. No que hay otro Evangelio, sino que hay algunos que buscan pervertir el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero aún si un ángel o alguien de nosotros viniera y les predica otro Evangelio que el que han recibido, el tal sea anatema. Otra vez los digo, ¿verdad?, que el tal sea anatema. ¿Por qué se habían apartado del Evangelio? Porque habían venido los judaizantes. ¿Y qué habían hecho los judaizantes? Otra vez lo mismo que había pasado en Hechos capítulo 15. Bueno, eres gentil, te has bautizado, eres cristiano. Es necesario que además de obedecer el Evangelio también te circuncides y guardes la ley de Moisés. Y Gálatas lo está regañando porque ¿qué estaban haciendo? Volviendo otra vez a la ley de Moisés. Estaban volviendo otra vez a los rudimentos, ¿verdad? Por eso les hace una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo? Ahí está hablando de los dones espirituales, ¿verdad? Es decir, ¿de qué manera ustedes recibieron los dones espirituales? ¿Lo recibieron mediante la ley de Moisés o lo recibieron bajo la dispensación cristiana? Entonces miramos nosotros que el libro de Gálatas o la epístola de Gálatas es tratando con congregaciones en la región de Galacia que habían venido los judaizantes y los estaban desviando a que ellos siguieran la ley de Moisés. ¿Efesios de qué habla? Ya les ayudé con Gálatas. Ahora ustedes díganme de qué trata Efesios. ¿Nadie? ¿Quién da un resumen? Juan, ¿de qué habla Efesios? Yo llego a dar de Gálatas. Yo sé, del de Gálatas, hombre. Ya estamos aquí como chavos, esa no me la sé, pero pregúntame esta otra vez. A ver, Maribel, ¿de qué habla Efesios? No. Eric, ¿de qué habla Efesios? ¿Cómo? Estaba también exaltando a esa región, ¿no? Pablo. Bueno, ¿qué empieza haciendo primeramente? Empieza hablando a aquellos que eran antes gentiles, que estaban ajenos, ¿verdad?, a las promesas de Dios, apartados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Todo eso lo miramos en el capítulo 2. Ahora, ¿con qué propósito les habla a ellos de que antes estaban en el mundo, estaban sin esperanza, estaban ajenos a Dios? ¿Por qué propósito les habla eso? Ajá. A ver. Nomás para animarlos. Para animarlos. O sea, recordándoles dónde estaban y dónde están ahora, para animarlos a seguir fieles. Ok. Tiene que haber un propósito más aparte de eso, ¿verdad? Obviamente eso es parte del propósito, estás en lo correcto. Pero ¿qué más? ¿Por qué más se escribió el libro de los Efesios? Éfeso no era un lugar muy como, así como el puerto dijiste, en que había mucho diferentes nacionalidades, así, pues medio como Corintios también, que había mucha variedad, muchas influencias en doctrinas del mundo, pues. Okay. Entonces pienso que era la manera de exhortar o animar a que no se desviaran. Ok. Bueno,
Miren, vayan conmigo. Eso obviamente es parte, ¿verdad? De la parte histórica, cultural, todo eso. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de la parte histórica y cultural. Es bueno, pero no llegamos todavía a ese punto. Vayan conmigo ya a Efesios capítulo 2, versículo... Vamos a comenzar el versículo 15. Efesios capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver solamente algunos versículos. Y aquí me dicen ustedes si van entendiendo. Dice el versículo 15, perdón. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bueno, voy a parar ahí. ¿Quién son los unos y los otros? Los judíos y los gentiles. Los judíos y los gentiles. ¿Y qué estábamos hablando en Gálatas? Judíos y gentiles. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de enseñarnos aquí? Tanto en Gálatas como en Efesios, obviamente hay más enseñanza, ¿verdad? En esas dos cartas, pero en ambas, el apóstol Pablo lo que está tratando de enseñar es que la ley de Moisés ya no es una guía para nosotros. Si yo soy cristiano y yo he obedecido el evangelio, esté yo en Éfeso o esté yo en la región de Galacia, lo que a mí me tiene que quedar bien en claro que la ley de Moisés ya no está activa y no es una guía para mí bajo el Nuevo Testamento. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Él viene a enseñar incluso en ambas cartas que la ley fue clavada en la cruz. Ahí quedó clavada esa ley. Ahora, sin embargo, ahí puse un pero, ¿verdad? Ese sin embargo es un pero. Usted habla con alguien del grupo de los adventistas, y los adventistas, ¿qué quieren hacer todavía? Tipo los de Gálatas, ¿verdad? Quieren guardar la ley de Cristo, pero al mismo tiempo también guardar la ley de Moisés, lo que leemos en Hechos capítulo 15. Entonces hay algunos, ¿verdad?, que ellos dicen o cuestionan si cuando Pablo dice que la ley fue clavada en la cruz, ellos dicen, bueno, ¿se está refiriendo a toda la ley o se está refiriendo a parte de ella? Porque ellos dicen, obviamente, la ley de Moisés dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que amarás a Dios, y también en el Nuevo Testamento dice que tengo que hablar a Dios. Entonces ellos dicen, los 10 mandamientos todavía están incluidos y por eso guardan el sábado todavía. Entonces la pregunta, ¿quedó clavada toda la ley o solamente parte de ella? Parte de ella. Toda. Toda. La pregunta, ¿cómo es eso? Porque si Gálatas y Efesios no me lo dicen de una manera clara, entonces yo tengo que decir, bueno, hay otra parte donde Pablo habló del mismo tema. Y hay otra parte donde él me lo diga de una manera explícita, que no me quede ninguna duda que él se refiere que toda la ley quedó clavada. Claro que lo hay. ¿Dónde lo encuentro? Ahí está el detalle. Bueno, Hebreos, ¿verdad? Pero ¿qué si te dicen, bueno, pero es que Hebreos no sabe quién lo escribió? ¿Y cómo sabes tú que fue Pablo que lo escribió? Mi convicción es que Pablo escribió Hebreos. Yo estoy de acuerdo con Juan. Pero ahora, si no podemos usar Hebreos, ¿qué más usaría? Bueno, aquí tengo dos pasajes, ¿verdad? Obviamente en Hebreos hay muchos. Pero la razón que no sé los de Hebreos fue por eso, ¿verdad? Porque obviamente va a haber algunos que van a decir, bueno, pero ahí no dice, y Pablo siempre ponía su firma. Yo mi conclusión que yo llego es que Pablo escribió también Hebreos. Pero no voy a usar aquí textos de Hebreos. Vamos a usar primeramente Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 14 al 18. Alguien que me lo lea claramente, por favor. Colosenses 2, 14 al 18. Avi, ¿lo tienes? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hasta el 18. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando
afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ok, está ahí. Hay algo ahí que nos diga que Pablo se refiere a que toda la ley fue clavada. Primeramente, ¿en qué consiste la ley? Los diezmos están incluidos, ¿verdad? Pero que hay también de todas las fiestas, todas las celebraciones, los días que guardaban y todo eso. Bueno, lo que viene a decirme aquí Pablo, primeramente en el versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Algo que queda anulado implica que ya no es válido. Y yo pienso que no hay palabra más fuerte que pueda utilizar Pablo para decir quedó completamente abrogada o quedó completamente anulada. Ya no está en vigencia. Y por eso ahí nos viene a decir, ¿verdad?, que la cual no será contraria, quitándola del medio y clavando en la cruz. Eso implica que la ley, si nosotros miramos, la ley era la que hacía esa división entre el gentil y el judío. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Esa ley que era la pared divisora, Cristo la quitó. La anuló completamente para que ya no haya nada que divida al judío y al gentil. Cuando yo lo junto con lo que había leído acá, de acuerdo a lo que leímos en Efesios capítulo 2, que decía que de los ambos hizo uno. Ya no son dos, ¿verdad? De los judíos y los gentiles hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Quitando del medio, anulando completamente la ley. Bueno, además por eso ese versículo que dice también, por tanto, nadie los juzgue ni en comida ni en bebida, en cuanto a días de fiesta, de luna o días de reposo, todo lo cual era sombra de lo que iba a venir. Eso era algo temporal. Y eso temporal ha sido anulado, ha sido quitado completamente. Ahora, si todavía me quedan dudas, bueno, puedo ir ahora a 2 de Corintios. Y en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 6 al versículo 12, note lo que nos dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, note, de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, ahí está hablando de la ley, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de justificación. Ahí está hablando de dos misterios. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahora puedo ir hasta el versículo 12, ¿verdad? Pero el punto aquí principal es que en el versículo 6 dice que a ellos, hablando de los apóstoles, los hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y al hablar de ese nuevo pacto, ahora sí se está refiriendo a versículo 11, aquel que perece y aquel que permanece. ¿Cuál es el que perece? La ley, el Antiguo Testamento, o la antigua ley de Moisés. ¿Cuál es el que permanece? La ley de la justificación, la ley de la gracia, la ley de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Cuando yo vengo a entender que en estas cartas el apóstol Pablo declara que la ley ya no es en guía, y alguien hace la pregunta, bueno, sí, pero ahí no te está diciendo si es toda la ley o solamente parte de la ley. Bueno, obviamente ahí no, pero puedo ir a Hebreos, y si no puedo ir a Hebreos, por lo menos puedo ir aquí. Ahí te dice que claramente anuló, quitó y estableció algo completamente nuevo. Lo perecedero lo hizo a un lado y dejó lo que permanece. Lo que era sombra de lo que había de venir, ahora es reemplazado con lo que ya Jesucristo tenía, con lo que ya Dios tenía en mente desde el principio. ¿Preguntas? Entonces aquí esto es lo que me ayuda a entender que cualquier tema que yo esté analizando, si alguna duda me queda, pero yo sé que ese autor, ese mismo autor, habla del mismo tema en otras partes de la Biblia, entonces yo voy a empezar a juntar todo lo que él habló. Ahora, ¿qué hay de los ancianos? Si yo quiero hablar de los requisitos de los ancianos, ¿a dónde iría? Timoteo. ¿A dónde en Timoteo? Primero o segundo de Timoteo. Primera. Primero de Timoteo, ¿qué capítulo? 3. ¿Qué versículos? Del 1 a 7, ahí está en la pantalla. Si yo quiero hablar de los ancianos, para una comprensión amplia,
específicamente sobre los requisitos. Recuerden, aquí estoy interesado, ¿cuáles son los requisitos que hay para que alguien sea anciano? Bueno, yo puedo ir a 1 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Pero si algo me queda duda, alguna frase, alguno de los requisitos que yo no entienda bien, ¿qué puedo hacer? Bueno, me acuerdo, ¿sabes qué? Pablo, además de escribirle a Timoteo, Pablo también escribió a Tito. Y a propósito que Pablo dejó a Tito en Creta, era para que Tito corrigiera lo deficiente y estableciera ancianos, y también a Tito le dio una lista de los requisitos. Entonces yo puedo combinar o analizar ambos textos escritos por el mismo autor, hablando exactamente del mismo tema, y ahora yo tengo más información, hay más luz, hay más datos que yo puedo analizar y poder llegar a una mejor comprensión sobre cuáles son los requisitos de los ancianos. ¿Queda clara esta regla? Pues van 4. Otra vez, ¿cuál fue la primera? Entender el propósito del autor. ¿Cuál fue la segunda? Considerar el contexto inmediato. La tercera, si ya analicé las dos, me tengo que asegurar que no hay ninguna contradicción con la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Si parece haber una contradicción, bueno, entonces avanzo. Ahora, regla número 4, comienzo a analizar otros escritos del mismo autor sobre el mismo tema. ¿Y qué pasa si todavía quedo con dudas? Todavía no me queda claro. ¿Ahora qué hago, Juan? Ya llevo 4 reglas. Y ya empecé a las 7 de la tarde y ya es la 1 de la mañana. Y ya las pestañas se me están cerrando, pero todavía estoy confundido. ¿Ahora qué hago? ¿Voy a dormir un rato? Ya voy a dormir, dice Juan. A ver, Rosa. Horas. Y milagrosamente el Señor te va a mandar la información, ¿verdad? No, ¿qué hacemos? Oye, te tuvimos que haber orado antes de empezar. ¿Qué más hago ahora? Es preguntar. Le hablamos a... Que sepa. Le hablamos al que sepa, uno que sepa, ¿verdad? Ya me cansé de quemarme las pestañas, déjale a lo mejor a alguien que sepa, ¿no? Hay otra quinta regla. Ya pensé las 4, ahora voy en la quinta. Bueno, ahora puedo encontrar ayuda a analizar, pero aquí analizando información sobre el mismo tema, pero ya no del mismo autor porque ya lo analicé. Ahora voy a usar que me dicen otros autores. Ahora, ¿por qué lo hago? ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Si yo estaba analizando ahorita de Pablo, yo entiendo que Pablo no fue el único hombre inspirado. Que hubo otros hombres inspirados que hablaron de los mismos temas que Pablo, y entonces yo puedo consultar a esos otros hombres inspirados y ver qué fue lo que ellos hablaron sobre ese tema. Aquí es donde entonces yo empiezo a expandir la manera como yo voy a obtener el significado de esa frase. Porque yo entiendo, ¿verdad?, que si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces todos los autores escribieron con la misma autoridad divina. ¿Claros hasta aquí? ¿Ok? Entonces ahora sí, aquí les pongo este ejemplo. Si yo quiero saber con certeza todas las instrucciones que Jesús dio en cuanto a la gran comisión, primeramente yo digo, bueno, voy a empezar con Mateo. Es el primer libro que habla de ella. Mateo capítulo 28, ¿qué versículos? 18 al 20. Ahí me dice, ¿verdad? Jesucristo viene, habla con sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero digo, bueno, ¿eso fue todo lo que les enseñó? No, entonces ahora digo, bueno, hay 4 evangelios. ¿Qué me dice Marcos? Es el siguiente. Bueno, yo encuentro que en Marcos capítulo 16, ¿qué versículos? Del versículo 15 en adelante, ¿verdad? Jesús les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales acompañarán, ahí habla ahí de todo. Entonces, hay las instrucciones. Es las únicas 2 partes que hay instrucciones sobre la gran comisión. ¿Qué hay de Lucas capítulo 24? Así estaba escrito, y así fue necesario que el Hijo del Hombre pereciera, ¿verdad?, para que en su nombre se predicase arrepentimiento y perdón de pecados. Y ahora ellos dan instrucciones de que vayan para Jerusalén, que ahí se queden hasta que venga la promesa que ellos quieren a recibir del Padre. Y entonces aquí yo tengo, ¿qué consulté? ¿Cuántos autores consulté? 3 autores diferentes, pero los 3 están hablando del mismo tema.
del mismo acontecimiento, del mismo tiempo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de agarrar todavía más información. Y de esa manera es como yo voy entrenando mi mente. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Cuál es el contexto inmediato? Me aseguro que no haya contradicciones. Este autor escribió sobre el mismo tema en otra parte, lo analizo. Si él no escribió sobre el mismo tema, bueno, hubo otros autores que escribieron sobre el mismo tema, voy y los consulto a ellos. Aquí, ¿verdad?, donde aprendemos, por ejemplo, en este caso. Otro ejemplo podría ser, bueno, si yo quiero entender 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 15, más completamente, tengo que analizar Romanos 3, 1 a 7. ¿De qué hablan los versículos? No buscan en la Biblia para que hablen. Los quiero entrenar a que por lo menos con el capítulo que miren sepan de qué está hablando. ¿Tenemos responsabilidades para con las leyes terrenales? De eso están hablando esos textos. Pedro me dice su versión. Y Pedro está hablando en el tiempo en el cual la iglesia está siendo perseguida. Está hablando que tenemos que someternos a las autoridades. Luego Pablo me viene a enseñar, ¿sabes qué? Añadiendo a lo que Pedro ha escrito, también yo les digo que aquel que se viene a rebelar en contra de las autoridades del mundo, en contra de lo establecido de Dios, está rebelando, porque no hay autoridad en el mundo que no haya sido establecida por Dios, y por esa razón tienes que pagar tus impuestos, porque con tus impuestos se contrata al hombre que tiene la espada, y si tú estás haciendo lo bueno no te tienes que preocupar, porque Él está para castigar al que hace el mal. ¿Qué estoy haciendo yo? Considerando todo lo que dos autores me están diciendo en cuanto al mismo tema. Y si hay más autores, yo voy y busco. Mi propósito es encontrar, ahora sí, en toda la Biblia, qué autores me están hablando sobre el mismo tema. ¿Queda clara esa regla? ¿Sí? Ahí van 5. ¿Y qué pasa si todavía, Juan? Ahora ya son las 3 de la mañana y ya consulté todo esto y todavía me queda un poquito de duda. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo? A Google, buscar a Google. No, hermana, si busca Google se me va a torcer. Ahí sí se me tuerce, hermana. A lo mejor Google de repente le dice que es lo correcto, pero lo más probable es que no. ¿Qué hago, Lili? A ver, ayúdale, pobre Juan, porque ya está todo lagañoso acá, ya está. Tiene las ojeras, ya no hay que hacer. ¿Qué hay que hacer ahora? Outside tools. Bueno, vamos a llegar más adelante a eso. Más adelante a eso. Les voy a tirar una, en el béisbol le llaman una curva, ¿verdad? Y aquí les voy a tirar una curva. ¿Qué tal si la razón que no estoy entendiendo es porque esa frase es un lenguaje figurado? Y por eso yo acá ando como, ¿verdad?, loco buscando por todas partes y todavía no le agarro. Pero ¿qué tal si esa frase era escrita en un lenguaje figurado? No voy a entrar ahorita en detalle porque esta va a ser una sección que vamos a hacer por sí sola, pero solamente lo quiero mencionar para que lo tengan en mente. La sexta frase, si resulta que esa frase es en lenguaje figurado, yo tengo que entender que toda frase en un lenguaje figurado debe de ser interpretada según las leyes del lenguaje figurado. ¿Lo entendemos? Si es una parábola, tiene que haber ciertas maneras como yo tengo que analizar una parábola. Si es una metáfora, tiene que haber reglas que me dicen cómo analizar una metáfora. Si es un símil, si es una hipérbole, todo esto son parte del lenguaje figurado. Cada uno tiene sus reglas en cómo interpretarlo. Y más no se preocupen, eso más adelante vamos a hablar de esto. Pero por ahorita les quiero dar solamente varios significados, ¿verdad? Un gran peligro del lenguaje figurado es que alguien pone su mente a correr a la imaginación y de repente se le prende el foco y se le ocurre ahí una idea. A lo mejor aquí esto quiere decir. Y luego ya forma su idea, se toma la libertad, asume, ya toma su posición y ahora va a utilizar textos que están escritos en lenguaje figurado y los manipula o los mueve para que ellos vengan a apoyar la falsa doctrina que él tiene. Muchas de las doctrinas falsas que hay son por causa del lenguaje figurado, porque no se viene a tratar correctamente con ese lenguaje figurado.
Por ejemplo, en Salmos capítulo 22, versículo 6. ¿Quién escribió Salmo 22, 6? David. ¿Y qué dice David? Soy gusano y no hombre. ¿Qué lenguaje figurado es ese? Una metáfora. ¿Qué es la metáfora? ¿Quién se acuerda qué es la metáfora? Una comparación. No, no es una comparación, ¿verdad? Ahí es donde dice que algo es algo. Por ejemplo, Judá es un león. Eso es una metáfora, ¿verdad? Y al decir que Judá es un león, quiere decir que hay atributos de ese león que Judá tiene o posee que reflejan ciertas cualidades de un león, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, cuando él dice yo soy gusano y no hombre, ¿por qué razón está diciendo eso? Bueno, tengo que analizar el contexto. Comienza a hablar de Dios, ¿verdad? Su grandeza, su supremacía, dónde está Dios, la condición del ser humano, especialmente cuando hay pecado, cuando hay problemas, cuando hay tribulaciones, y delante de los ojos de Dios él se viene a mirar como esta manera: soy gusano y no hombre. Aquí hay un lenguaje figurado, ¿verdad? La metáfora. Entonces, solamente un ejemplo. Otro, ¿verdad? Solamente lo quiero enfocar. Recuerda cuando Jesucristo está en el templo, y aquí voy a combinar varias cosas. Los judíos le preguntaron a Jesucristo qué señal él mostraba después de volcar las mesas en el templo. Recuerden, dijeron, ¿qué autoridad o qué señal tienes tú? ¿Por qué has hecho estas cosas? ¿Qué había hecho Jesucristo en el templo, aparte de volcar las mesas? ¿No corrió la gente? ¿Cómo? Cuando corrió la gente que se salieran porque estaban vendiendo y haciendo cosas que no tenían que hacer en el templo. Corrió la gente, les llamó la atención: mi casa es casa de adoración, pero ustedes la han hecho muladar o cueva de ladrones. Y los discípulos comienzan a comprender que el celo de Jehová me consume. Y luego cuando ellos le dicen, ¿verdad? Cuando le hacen esta pregunta, ¿qué señal nos muestras? Tú vienes y haces todo esto, pero ¿qué señal nos muestras? ¿Quién eres? ¿Cómo puedes comprobar que tú tienes autoridad? ¿Cómo puedes comprobar que tú eres quien tú dices ser? Bueno, la señal que él les dice es esta: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuál templo? ¿Dónde estaban? ¿Cómo? El mismo templo, o sea, es su cuerpo. Está hablando de su cuerpo, ¿verdad? Sí. Pero más adelante, cuando se le acusó a Jesucristo, ¿qué dijeron? Oh, nosotros lo escuchamos decir que él iba a destruir el templo y que en 3 días él lo iba a reedificar. Además, de hecho, ahí le dicen, ¿estás loco? Este templo tiene 40 y tantos años, ¿verdad? Construyéndose. ¿Cómo es posible que tú en 3 días vas a reconstruir algo que lleva décadas construyéndose? Pero ellos finalmente acabaron manipulando esta expresión de Jesucristo: destruir este templo y en 3 días lo reedifico. Y manipularon esa expresión que él dijo en un lenguaje figurado, hablando de su cuerpo, hablando de que él iba a morir y iba a resucitar al 3er día. Y ellos lo manipularon para acusarlo de que él había dicho que iba a destruir el templo de Salomón, o el templo que estaba escrito ahí, construido entre los judíos. Entonces, nuevamente, hay ocasiones que la razón por la cual estoy batallando es porque probablemente esa frase está escrita en un lenguaje figurado. Y entonces tengo que aprender las reglas del lenguaje figurado, pero más adelante vamos a llegar a esas. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿No? ¿Todos bien? Bueno, la siguiente semana, si el Señor lo permite, vamos a hablar reglas para el significado de palabras. ¿Ok? Y cuando terminemos esa sección, ahora sí va a haber un examen. Pero se los voy a cambiar un poquito. No se van a valer notas. Solamente la Biblia. Porque les estoy avisando que va a haber examen. Y yo no les voy a decir, ¿verdad? Van a tener copia de todo lo que he dado. Y lo van a poder estudiar toda la semana. Y entonces el examen va a estar basado en las primeras 5 lecciones. Mi propósito es mirar qué tanto están reteniendo. Porque si los dejo que agarren las notas, pues obviamente van a encontrar en las notas lo que están diciendo, no se acuerdan. Pero mi propósito es mirar qué tanto están reteniendo, ¿verdad? Por esa razón. Me puse a pensar y creo que de esa manera es la mejor método de mirar. ¿Por qué estás mirando allá para Juan? Un acordeón. El acordeón. Y no sabe el acordeón tampoco, ¿verdad? No vayan a escribir. Miro que uno se ponen aquí abajo el zapato, ¿verdad? Ahí se pone el papel ahí para estar mirando. Los que traigan manga larga, los voy a hacer que se sacudan, ¿verdad? Que le hagan así para que no salga nada.
Pero nuevamente, en toda la siguiente clase, si el Señor lo permite, terminamos ya ahora sí con las reglas para el significado de palabras. Y entonces ya de ahí ahora sí viene el examen. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, pues gracias nuevamente. No os voy a dejar tarea para que vean que soy buena gente. Ahora sí no os voy a dejar nada de tarea. Porque la vez pasada Juan se quejó y salió en el video al último que se nos dejó doble tarea y fue la voz de él la que escuché. Entonces, ahora no os voy a dejar tarea. Era una pregunta. ¿Cómo? No era queja, era pregunta. No era queja, era pregunta. Sí, pero fue una pregunta que tenía tono de queja. Al menos estamos hablando del tono. Entonces, bueno, pues gracias a todos. Y hermanos, yo pienso que con esto les va a ayudar a ustedes en su estudio personal, que cuando están leyendo la Biblia, ahora pueden comenzar a aplicar todo esto, ¿verdad? Todas estas reglas que están aprendiendo. De hecho, esto es nuevo, esto no lo habíamos tratado. No sé si Juan se acuerda, Wesley y Lily, que habían tomado esta clase. Todo esto es nuevo, ¿verdad? Esto no lo había incluido yo anteriormente. Pero ahora el propósito era adentrarnos un poquito más y poder comprender mejor la hermenéutica. Entonces, pues gracias a todos. Esta parte no estaba tan difícil, ¿verdad? Eso que estaba más difícil la inducción, la deducción, ¿verdad? Esos son los que están un poquito más complicados porque ahí estamos hablando del razonamiento, de la lógica y sí es un área que es un poquito complicada, especialmente si no estamos familiarizados. La parte de la gramática, ¿verdad? Las voces, todo eso, pues yo pienso que también es un poquito complicado si no estamos familiarizados. Pero estas son reglas que yo las puedo tener ahí y las puedo escribir y cuando estoy estudiando me aseguro que estoy siguiendo esas reglas y si yo sigo bien todas las reglas de la hermenéutica, es muy seguro que yo voy a tener una correcta interpretación de la Biblia. Entonces voy a tener una exégesis y no una eisegesis, ¿verdad? Ya hablamos de la diferencia. Pero bueno, gracias. ¿Cuándo dijiste que es el examen? ¿Qué fecha? En 2 semanas. Entonces yo lo que les recomiendo